es un placer estar en este diplomado. Este es el primer curso del diplomado. Vamos a acompañarlos durante 3 o 4 cursos con otros profesores. Este es un diplomado de mantenimiento, entonces es un placer que todos ustedes estén el día de hoy conmigo. Bienvenidos. El signo que ustedes ven ahí significa mejora continua. Y realmente cuando nosotros nos educamos estamos en una constante mejora continua. Estamos buscando siempre mejorar 2 cosas, conocimientos y competencias. Posiblemente estaremos viendo mucho de conocimientos, pero las competencias también son importantes. Los conocimientos nos permiten saber, pero las competencias nos permiten ejecutar lo que sabemos. Entonces hay que cultivar las 2 cosas, los conocimientos y las competencias. Este curso de Gerencia de Sistemas de Mantenimiento es el primer curso del diplomado. En él, ustedes, como ven, van a aprender la administración de los sistemas. Es de vital importancia para un proceso de mantenimiento. El tener sistemas bien estructurados permiten que nosotros tengamos un buen mantenimiento. Y eso es lo que vamos a ver en este curso. Es importante que cambiemos. Desde las personas constantemente estamos cambiando para mejorar. Estamos buscando cada día ser mejores. La alta competitividad nos hace que nosotros estemos buscando cambiar para ser mejores. El cambiar no importa la edad que uno tiene. Es importante que nosotros cambiemos constantemente y así no vamos a sentir envejecer. Por eso decimos cambiemos sistematizando. Porque todo lo que vas cambiando tienes que crearle un estándar para seguir creciendo. Cuando no cambiamos, sistematizamos, estamos en el status quo, nos quedamos estables y no podemos crecer. Es importante crecer, porque si nos quedamos en el status quo, nos vamos camino al fracaso. Es un indicativo al quedarnos en el status quo que vamos a fracasar. Constantemente las empresas y las personas están buscando mejorar para así lograr el éxito. Entonces, vamos a establecer relaciones, pero las relaciones las vamos a establecer con el foro. En el primer foro que ustedes van a ingresar, por favor, cada uno de ustedes va a compartir conmigo y con sus compañeros su nombre y título de la posición en que están trabajando, su carrera profesional, qué es lo que han ido haciendo, algo sobre sí mismos, ¿no? Podría ser algo sobre su familia, sobre su empresa, sobre sus hobbies, y describir el contacto que tienen con mantenimiento. También me deben colocar y para sus compañeros, ¿cuáles son las expectativas que lo han traído a estudiar este diplomado y especialmente este curso? Es importante que ustedes ahí muestren todo lo que esperan del curso, ¿no? Y no solamente en este foro, es importante, vamos a ver mucho de lo que les indico en la siguiente. ¿Qué expectativas tengo de ustedes? En esta transparencia van a ver que necesitamos la participación. Es importante que participemos constantemente en el foro, haciendo preguntas, ¿no? Compartiendo experiencias. Esa es la contribución que ustedes tienen. Porque no solamente en este diplomado van a crecer ustedes, sino vamos a crecer ustedes y yo, y ustedes y los profesores que vamos a hacer el diplomado. Esto es un aprendizaje constante. El ser humano constantemente está aprendiendo y es importante el foro utilizarlo para intercambiar conocimiento. Hay excelentes preguntas que ustedes van a colocar en el foro y permitirán generar grandes discusiones, ¿no? Y esas discusiones son para crecer, para aprender, ¿no? Entonces, por eso el foro se vuelve importante y el foro es calificado. Vamos a ver ahora, vamos a iniciar con el curso, vamos a ver lo que es sistemas de mantenimiento. Este capítulo es interesante porque nos permite generar las bases de lo que vamos a estudiar en el diplomado. En este capítulo vamos a ver mantenimiento, el tema de mantenimiento que es el tema fundamental del diplomado.
La importancia del mantenimiento. Realmente el mantenimiento ahora se ha convertido en algo muy importante. En momentos actuales, por las demandas del mercado, cada vez hay muchas demandas. Nuestro país, ¿por qué ha crecido? Porque tiene muchas demandas de commodities. Entonces, al tener bastante demanda, nos encontramos en un estado de cambio. Han crecido, por ejemplo, en inversiones en la parte minera, en la parte de industrial, y esas inversiones nos han permitido que nuestro país comience a cambiar. Primero cambiaron, las inversiones comienzan a cambiar las operaciones mineras, las operaciones industriales, influyen sobre las operaciones de la construcción, ¿no? Entonces, una operación va jalando a la otra y todas comienzan a generar un cambio, primero como la operación y luego en el país. Para tener una buena operación minera hay que tener una buena infraestructura vehicular, un buen puerto, unos buenos puertos a nivel nacional para que puedan salir los productos sin ningún problema. Y eso es un cambio. Todo genera operaciones y al tener operaciones de distintos rubros tenemos mantenimiento. Entonces el mantenimiento va a estar en la operación minera, va a estar en las operaciones de servicio, en las operaciones de traslado de material, en las operaciones de construcción, en las operaciones industriales, en las operaciones de puerto, en cada una de las operaciones hay un área de mantenimiento que debe ir camino a la excelencia y cada vez es más exigente porque hay alta competitividad en este mercado. Entonces el mantenimiento se convierte en un eje vertebral de lo que es las operaciones. En algunas puede influir mucho, puede influir tal vez 90%, en otras de repente menos, como podría ser en un banco. El mantenimiento no influye tanto como el área de sistemas, por ejemplo, pero en todos tiene un porcentaje de influencia. Por eso es la importancia del mantenimiento. Viendo la siguiente transparencia, por ello, siendo mantenimiento una función importante, como lo hemos descrito, para el soporte de operaciones, se tiene que convertir en una organización, se va a atender a ser de clase mundial. Y para que tienda a ser de clase mundial, mantenimiento tiene que ser de clase mundial. No podemos estar con el mantenimiento que veníamos caminando hace unos años atrás. Tenemos que ir mirando el futuro y tenemos que ir cambiando. Nuestro país y los países de toda Latinoamérica tienen que ir cambiando, tienen que ir mirando que estamos en una Latinoamérica que está creciendo y necesita mejorar, necesita crecer, ser excelente. ¿Qué es lo que ha variado también en mantenimiento? Ha habido un cambio de necesidades. Cada vez hay equipos más costosos. En la minería, en la industria, hay equipos muy costosos y también hay equipos sofisticados. Equipos electrónicos que necesitan softwares especializados. Por lo tanto, necesitamos ingenieros y técnicos especializados y por eso mantenimiento también ha ido cambiando. Hay velocidades más altas, hay mayor capacidad. Las plantas que tenían una capacidad 1 ahora tienen una capacidad 3. Hay mayor eficiencia, ya no se contenta con un solo tipo de eficiencia, sino uno está buscando la mayor eficiencia. Hay nuevos indicadores. El OEE, por ejemplo, es un indicador nuevo relativamente para nuestro país, pero ya antiguo en el mundo, pero con eso se mide la eficiencia. Se pide mayor vida útil, o sea, si ustedes ven el cambio que ha habido en lo que se refiere a la parte vehicular, nosotros tenemos vehículos cada vez más confiables. Si remontamos unos años atrás, nosotros nos podemos dar cuenta cuando veíamos el vehículo de nuestros padres, que tenían que hacerle mantenimiento todas las semanas, que nuestro padre tenía que ir al mecánico. Ahora no, ahora solamente hacemos mantenimiento cada 5.000 kilómetros y se cumple y el carro no da problemas. Esa tendencia de la disponibilidad en lo que se refiere a la industria automotriz personal ha ido creciendo a niveles también de la industria automotriz industrial, ¿no? Y así también se ha esparcido a la maquinaria en general. Por eso la vida útil ha generado
un incremento, ¿no? Un incremento de la disponibilidad, que es uno de los indicadores que vamos a ver importantísimos para lo que es el mantenimiento. Entonces, ha habido un cambio en las necesidades, por eso también el mantenimiento se vuelve muy importante. Hay nuevas exigencias también en mantenimiento. Las nuevas exigencias hacen que tengamos clientes que nos estén constantemente evaluando. Hay normas, las ISO, por ejemplo, o en la industria automotriz, la TS 16949, son normas que los clientes quieren. Uno no puede exportar si no tiene esa certificación, que nos hace que tengamos una planta cada vez, una operación cada vez más organizada, cada vez camino a la excelencia. Dentro de las nuevas exigencias nos exigen a tener nueva tecnología para cada cosa que producimos o cada cosa que extraemos, hay nueva tecnología, ¿no? Nos piden una seguridad extrema también. Antes uno podía entrar a una planta y no había las seguridades que ahora hay, ¿no? Ahora hay equipos de protección personal sofisticados, donde podemos ver cascos, protectores auditivos, vamos a ver protectores de ojos, tenemos equipos para protegernos contra el calor. Entonces, y siguen habiendo más exigencias porque pedimos que también nuestra fábrica sea ergonómica. Entonces, todo eso, ¿quién ayuda a mantener eso de todos los equipos? El mantenimiento. Por eso se vuelve cada vez más importante con nuevas exigencias. Vemos también que hay una protección fuerte al medio ambiente y mantenimiento es parte importante de ello. El control de las emisiones, lo de mantenimiento, las fugas de aceite, agua, lo de mantenimiento, y eso hace que también mantenimiento se convierta en algo muy importante debido a las nuevas exigencias. ¿Qué otra cosa es una nueva exigencia? La disminución de los costos, la competitividad alta que tenemos no solamente en nuestro país, ¿no? Sino en todo el mundo, hace que constantemente estemos midiendo el costo de producción. Estamos en un país de economía abierta, hay muchos países de economía abierta que estamos en una competitividad constante. Nuestra Latinoamérica, hay muchos países que tienen economías abiertas y están compitiendo con productos de todo el mundo. Y eso hace que el mantenimiento tiene que buscar el menor costo, ¿no? Y enfocarse a lograr ello, ¿no? ¿Hay una especialización de mano de obra? Sí, muy fuerte. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ya no hay máquinas casi eléctricas, han variado. Todas las máquinas han pasado de ser máquinas eléctricas a ser máquinas electrónicas, con conexión a computadoras, con uso de PLC. ¿Eso qué hace? Un viraje de los técnicos. Ya no necesitamos muchos eléctricos. Lo que necesitamos son técnicos electrónicos con mucho conocimiento de software y de computadoras. Ese viraje hace que el mantenimiento también haya mejorado y haya buscado nuevas estructuras en su organización. Nos piden una mejor calidad, sí, en todos los rubros. Y la calidad ha ido mejorando, cada vez ha sido más exigente. El cliente ahora es más exigente que hace 10 años y el de hace 10 años es más exigente que hace 20 años. Eso hace que el mantenimiento tenga tolerancias mínimas en sus máquinas. Que los indicadores de CPK que nos ayudan a ver si el proceso es capaz, esos indicadores cada vez son más exigentes y más fuertes. Estamos yéndonos a exigencias Six Sigma constantemente. ¿Qué otra cosa hay? Hay una innovación de productos y una variedad de productos impresionantes ahora. Si antes teníamos, por ejemplo, en la industria de las llantas 20 productos, ahora existen 100 productos. Es lo mismo que los televisores. Hay cantidad de modelos de televisores porque hay una innovación constante de productos. Uno se compra un televisor y a la semana siguiente ya salió un nuevo modelo. Esa innovación es muy fuerte a nivel general que antes no sucedía y eso hace que el mantenimiento esté también bajo esa exigencia de innovar productos. Entonces pasamos a la siguiente
transparencia. Ahí vamos a ver la definición de mantenimiento. Hay varias definiciones, sí, pero vamos a mostrar alguna que dice de Miguel García, ¿no? ¿Qué es mantenimiento? Es un conjunto de operaciones o procedimientos que garantizan la operación y fiabilidad de una máquina en el tiempo, ¿no? Esta es digamos, una definición muy clásica. Después se viró mantenimiento a otra definición que ustedes la ven acá, que dice, es el conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible, buscando la más alta disponibilidad y con el máximo rendimiento de costo. Y esta es una definición interesante porque ya nos da los dos indicadores principales de mantenimiento. Y es algo que todos ustedes deben de tenerlo claro en este diplomado. Cuando terminen, es algo que lo tienen que ver. ¿Cuáles son los dos indicadores principales de mantenimiento? Tienen que decir disponibilidad y costos. Y vamos a discutir constantemente esos indicadores en el transcurso de todo el diplomado y ver cuán importantes son los dos. Actualmente a nivel mundial el mantenimiento como estructura de apoyo ocupa un lugar importante. Antes no. Antes mantenimiento se hacía solamente, se reparaba las máquinas cuando se malograban. Ahora no. Ahora se busca adelantar, evitar las reparaciones, evitar los tiempos. Y entonces se ha convertido en mantenimiento en una pieza fundamental de operaciones, con dos indicadores, ¿no? Con costos y disponibilidad, y estos nos dan soporte a toda la operación. Vamos a ver ahora, en esta transparencia, relación de mantenimiento, calidad y confiabilidad. Es interesante esta relación. Si ustedes ven en la transparencia, ven mantenimiento, ¿no? Mantenimiento empieza cuando se vende o se compra el producto, ¿no? Desde las ventas hasta la generación del producto. Entonces el mantenimiento es cuando ustedes adquieren la maquinaria y cuando la eliminan. Todo eso es el área de mantenimiento. En cambio, cuando hay un área de calidad es cuando ustedes desde que diseñan la maquinaria hasta cuando acaba la garantía. Eso es calidad de la maquinaria. El mantenimiento de la maquinaria empieza en las ventas, en la adquisición de la maquinaria hasta la enajenación de la maquinaria. Pero esas dos partes tienen una intersección que es ventas y fin de garantía. Esa es la parte donde trabajan el ingeniero de calidad y el ingeniero de mantenimiento. Pero si nosotros nos referimos al ingeniero de confiabilidad, es el que trabaja desde el diseño hasta la enajenación. Entonces la confiabilidad abarca calidad y mantenimiento. Cosa interesante, ¿no? Entonces vemos que la confiabilidad es que abarca los dos ítems. Cuando queremos mejorar, por ejemplo, un diseño para tener menos mantenimiento, el que trabaja es el de mantenimiento y el de confiabilidad. El de mantenimiento recaba la información, propone, pero el de confiabilidad es el que tiene toda la técnica para que en el próximo diseño esa maquinaria salga mejorada. Si hay problemas, por ejemplo, de producción, en la etapa de producción, el de mantenimiento detalla que hay un problema en el proceso de producción y trabaja con el ingeniero de calidad para que el proceso de producción sea corregido, ¿no? Y rechaza el producto y toma la garantía si está entre el periodo de ventas y fin de garantía. Esta relación es interesante y vamos a ir hablándola constantemente durante el curso y el diplomado. Cuán importante ustedes vean dónde se encuentran. Se encuentran en mantenimiento, en esa área desde las ventas hasta la enajenación. Cuando hablamos de mantenimiento centrado en confiabilidad, cuando nosotros trabajamos dentro de las ventas y la enajenación, pero mirando que el próximo diseño o proponemos diseños que sean cada vez más confiables, hacemos un mantenimiento centrado en confiabilidad. Ok, ahora vamos a entrar a lo que es evaluación por análisis de brechas. Esta es una evaluación interesantísima, está en inglés, casi no he encontrado una traducción al castellano,
traducción hecha por mí, pero es una de las herramientas que se utiliza mucho ahora para valorizar un área. Ustedes van a, eso viene de Kobayashi. Hay un japonés que hizo el primer estudio de análisis de brechas en Japón, pero los americanos lo copiaron, hicieron Gap Analyze y para el castellano es análisis de brechas. Ustedes ven en la transparencia, en la parte horizontal superior, números del 1 al 20 que son los key, las transparencias, los key que significa cada indicador principal. Ven 20 indicadores, 20 llaves con que va a ser evaluada la organización y ustedes ven 5 valores. El 1 es tradicional, el 2 aprendiendo, el 3 es destacado, el 4 es clase mundial, el 5 es actualmente invencible. Entonces ustedes pueden valorizar los puntajes que tienen en cada opción. ¿Qué es lo que van a lograr? Por ejemplo, van a lograr tener un score. Ahí ven el score. ¿Cuántos tenemos en el nivel 1? 11. En el nivel 2 tenemos 8 y en el nivel 3 tenemos 1. Y el score total es 30. Entonces podemos decir que una empresa es tradicional, una empresa está aprendiendo, es destacada, es de clase mundial. Por ejemplo, en el rubro automotriz, años estuvo Toyota y sigue estando hasta ahora Toyota como actualmente invencible. Ese cambio, el cambio que va a irnos, por ejemplo, a llevar a Kia, es una competencia que Kia ya está en clase mundial y está luchando para llegar a ser actualmente invencible, igual Kia como Hyundai. Entonces, constantemente ¿dónde estamos nosotros? Estamos en el rubro de aprendiendo y tradicional. Esa es la tendencia en muchas empresas de Latinoamérica. En algunos países ya hay empresas que están en destacado, logrando algunas pisar clase mundial, ¿no? Entonces eso también depende de los países. Las empresas tienen latente el reto de mejorar sus sistemas de gestión de mantenimiento y por eso el análisis de brecha permite que nos midamos y podamos ir viendo en dónde tenemos que ajustar y crecer. También estamos viendo ahorita la evolución de la eficacia del mantenimiento. Miren, es interesante este cuadro. En este cuadro ustedes ven el costo anual de mantenimiento en el eje Y y en el eje X ven la disponibilidad de mantenimiento. Nosotros distinguimos entonces los dos indicadores principales de mantenimiento y vemos cómo deben ir evaluando en el tiempo. Si ustedes ven, los años están en 1993 hasta 2013, ¿no? Miren en 2013 cómo ha mejorado. La disponibilidad mejoró. La disponibilidad está cerca del 97% y el costo anual está en 2%. O sea, mientras debemos mejorar la disponibilidad, llegar a 100%, el costo debe estar bajando 2%, 1%, buscando que el costo sea el mínimo. Eso es la evolución de la eficacia en el mantenimiento en el transcurso de los años. ¿Qué otra cosa también sucede? Que mientras mejor planeamos, en esta transparencia que estamos viendo ahora, mientras mejor planeamos, vamos a mejorar las horas de parada. Van a comenzar a disminuir las horas de parada y vamos a llegar a tener horas de parada mínimas, pero para eso es una planeación. Mientras la planeación mejore, las horas de parada van a disminuir y eso lo vemos en una evolución del mantenimiento. Para ello también se necesita, como ven, dólares, inversión. Otra de las cosas importantes es irnos a ver la competitividad. Es interesante, en este caso, porque esta grabación la hacemos en Perú, estamos viendo cómo estaba Perú en 2008, ahí vemos que está en una posición 86, donde nos dice esta fuente de The Global Competitiveness Report, ¿no? Nos dice que había un desempeño económico, la eficacia del gobierno, la eficacia del negocio, la infraestructura y el conocimiento del país. Esta competitividad del Perú era 86 en el 2008. ¿Cómo estamos ahora? Lo vemos en la siguiente experiencia. 2013-2014, el Perú está en posición 61. Estamos mejorando. Esa competitividad hace que también que mantenimiento mejore.
para constantemente seguir creciendo tenemos que estar mejorando mantenimiento y generando disponibilidad y los costos menores. Por eso estamos enfocados a hacer un mantenimiento de clase mundial o de excelencia operativa. Acá vemos las competencias que hay de los países. Y este gráfico es algo interesante. Si ustedes pueden diferir, y están libres ustedes tener su propia visión, pero es una visión personal, por eso se las he puesto ahí, producto de los viajes, del conocimiento que uno tiene, ¿no? Si ustedes ven en este gráfico, tenemos tiempo y eficiencia. En este gráfico podemos ver cuál de repente podría ser el país que ahorita está en la cúspide. Podría ser Corea. El crecimiento de Corea hace muy competitiva. La visita de las plantas de Corea, gente muy competitiva, han superado a Japón. Y en muchas cosas podríamos hablar de eso, ¿no? Acuérdense que Japón tenía los alumnos más competitivos, los niños en las universidades se enfocaban a buscar ser los mejores, ¿no? Y había una competencia en Japón en los colegios y en las universidades. Corea ahora es igual. Es increíble cómo en Corea podemos llegar a ver coreanos que vienen a nuestro país e inmediatamente ocupan los primeros puestos en los colegios cuando han venido acá al Perú. Entonces vemos la alta competencia que tienen estos países, por eso lo dejamos que Corea en la cúspide y Japón un poco ya descendiendo, como ven ustedes en el gráfico, ¿no? Algo que sucede, Estados Unidos y Alemania ya lo ven un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque son países que ya no hay tanta competitividad dentro de los alumnos y dentro del país, dentro de las fábricas. Uno ya no ve la competitividad de antes, ¿no? Hay competitividad muy buena, ¿no? Pero todavía ya no son como las de antes, ¿no? Tanto en Estados Unidos y Alemania la competitividad no es como antes, ¿no? Está un poco venida menos. Y ni qué decir otros países, ¿no? Ahí podemos marcar el caso de Francia, ¿no? Que han buscado disminuir las horas laborales, ¿no? Para ayudar a beneficiar, pero también la competitividad está bajando. Los productos franceses están más caros. Producir en estos países que Estados Unidos, Alemania se ha vuelto, y Francia es muy caro, los productos salen muy caros, porque a veces la competitividad no es la que era de antes, ¿no? ¿Qué ha sucedido si miramos los países que están en pleno crecimiento? China cada vez se acerca a Corea. China se ha vuelto muy competitiva. Productos chinos cada vez son mejorados y hay buenos productos chinos. Y ya les cuento un caso. En la compañía donde laboro, cotizamos un equipo. En China estaba $2.000 y en el Perú estaba $5.000. ¿Dónde vamos a comprar? ¿En China o en Perú? Evaluamos y era en China. Trajimos el producto chino, falló solamente unas ruedas, las cambiamos, que no costarían más de $100, y por $2.100 teníamos un producto similar a uno que nos vendían acá en el Perú a $5.000. Entonces China se está convirtiendo en altamente competitiva y va tarde o temprano llegar a la cúspide, como podría ser el caso de Corea. Detrás de ellos viene Brasil, cercano a China, con bastantes problemas, sí es cierto, pero esa competitividad que hay en Brasil también es muy fuerte y está ahí creciendo. Ahí he puesto a Perú, que viene debajo. Posiblemente Colombia y Chile están encima de Perú, que no los he puesto, pero ahí estamos buscando la competencia. Tampoco he puesto otros países que de repente están muy abajo, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Hay países que su competitividad es cero, ¿no? Imagínense que en los países de economía cerrada, de repente dirigirme directamente con su nombre, ustedes pueden ver países de economía cerrada que definitivamente no tienen competencia, ¿no? Donde en esos países hay, por ejemplo, en la empresa donde laboro, tenemos 5 personas ausentes. En esos países tienen 100 personas ausentes, ¿no? Teniendo mejor clima, supuestamente, que no podrían enfermarse. Entonces, la competitividad también es parte fundamental e influye en el mantenimiento, influye en las operaciones, influye en las actitudes de las personas. Y eso es importante verlo reflejado en este gráfico y después ver cómo estamos en mantenimiento. Entonces, si nosotros elegimos ir a un país para aprender, tendríamos que
ver este gráfico, ¿no? Ya no necesariamente tendríamos que ir a ver a Estados Unidos o Alemania. Sería excelente viajar a Corea, a China, a Japón todavía, ¿no? Entonces ahí esto nos permite enfocarnos dónde están las mejores prácticas de mantenimiento. Bueno, entonces ahora vamos a ver la parte de sistemas. ¿Qué es sistemas? Para ello nos vamos a remontar en algo muy interesante que es teoría general del sistema, que nos dice que es un estudio que permite la explicación de los fenómenos que suceden en los sistemas y que permite hacer posible la predicción de la conducta futura de esa realidad a través del análisis de sus elementos, mediante las interacciones con ellos y con su medio externo. Qué interesante, estamos rodeados de sistemas, ¿no? Y lo mejor es estudiar y conocer viendo del punto sistemático. Y muchas de las ciencias se estudian en base a sistemas. Muchas de las carreras en las universidades se estudian en base a sistemas. Entonces podemos ver sistemas como educativo. El sistema educativo es toda una estructura. El sistema judicial también es toda una estructura, ¿no? Donde está el Código de Procedimientos Penales, Civiles, el Código Tributario, el Código y así una serie de códigos que arman en el sistema judicial, ¿no? Donde está la Fiscalía, donde está la Corte Suprema, en las Cortes Superiores, todo es un sistema judicial. También tenemos un sistema de transporte, ¿no? Donde al analizar el sistema de transporte, ¿qué es lo que se ha logrado, ¿no? Miren qué interesante ahí. O sea, en muchas ciudades, al analizar los sistemas de transporte, se ha logrado minimizar el tiempo que una persona pierde al ir a su trabajo. Eso que se ha logrado es en base a sistemas. Estudiar las mejores rutas, las mejores maneras de llegar, las conexiones, ¿no? Es increíble cómo un buen sistema de transporte influye sobre la calidad de vida de las personas. Mientras el país comienza a crecer, también comienzan a crecer estos sistemas de transporte. Y es así que los países más desarrollados pueden tener una red inmensa en las ciudades para hacer el transporte. También vemos los sistemas de información. Ese crecimiento es cada vez impresionante, ¿no? Ahora tenemos sistemas que uno graba en la nube. Entonces, todo eso empezó, digamos, poquito a poquito y ahora son sistemas inmensos que difícilmente una sola persona no los puede entender. Tiene que haber una serie de personas que forman todo ese sistema de información. Otro de los sistemas que podemos ver es el cuerpo humano. Está lleno de sistemas. Tiene un sistema respiratorio, cardiovascular, ¿no? Entonces, todo eso hace que estudiemos sistemas y que la ciencia nos permita estudiar, ¿no? En base a sistemas. Vemos entonces que los sistemas están constituidos por elementos. Estos elementos tienen que tener estructuración, homogeneidad y dependencia que hace que interactúen entre sí. Todos los sistemas hacen que cada componente ayude a enfocar el fin, a lograr el fin del sistema. Es importante entonces detallar cómo los sistemas se han ido desarrollando. Vamos a ver en esta transparencia cómo tenemos en la etapa 1 sistemas completamente desconectados, tenemos en la etapa 2 sistemas interconectados internos, ¿no? Con interfaces internos y externos, en la etapa 3 con alta integración y después en la etapa 4 que llegamos a tener sistemas muy complejos relacionados y hacen que se sostenga. Por ejemplo, un sistema muy complejo es el neurológico, ¿no? Difícilmente podemos entender cómo el cuerpo humano puede tener un sistema tan complejo como el neurológico. Muchas veces, hasta ahora, en algunos temas no se alcanza a entender, no se ha llegado al conocimiento, ¿no? Entonces, pero nos permite estudiar
y ver la evolución de una empresa, un sistema. Entonces vamos a ver que los sistemas sí nos permiten estudiar a la empresa. Una empresa es un sistema porque tenemos un objetivo. Las empresas normalmente tienen el objetivo de generar utilidades y ese es el objetivo de las empresas. Adicionalmente, al lado de ellos, una serie de objetivos más que se van buscando, ¿no? Ese generar utilidades es también generar beneficio a todos sus stakeholders, a todos sus grupos de interés. Entonces, por eso una empresa es también un sistema. Vemos las clasificaciones de sistemas. Las clasificaciones de sistemas es que vemos que interactúan, de iteración, de informatividad también es otra clasificación. Vamos a ver de informatividad. Tenemos sistemas probabilísticos y determinísticos. Y ahí vamos a centrarnos que los probabilísticos no son predecibles, excepto por aproximaciones y por estudios estadísticos. Podemos lograr alcanzar, conocer. Los determinísticos son sistemas predecibles, ¿no? Y se determinan cómo van a actuar de acuerdo a sus comportamientos. Los sistemas probabilísticos están relacionados al mantenimiento, sí, porque cada componente es estudiado para ver su tiempo de vida, ¿no? Hasta cuándo va a estar funcionando, ¿no? Y todos los componentes se estudian ahora probabilísticamente, por eso es parte de un sistema. También tenemos sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los sistemas abiertos tienen alta interacción con el ambiente inmediato y los sistemas cerrados no tienen interacción con el ambiente. Y eso es interesante porque una de las cosas para que una máquina sea netamente confiable y uno de los indicadores es lo que llamamos nosotros las condiciones de uso. Las condiciones de uso hacen que una máquina pueda durar más tiempo que otra en funcionamiento, que no falle, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos máquinas que se usan en la sierra y en la costa. Posiblemente la sierra tiene otras condiciones, tiene una distinta presión atmosférica, está sometida a frío, y entonces eso genera una condición de uso distinta a la costa. Acá nuestra maquinaria está sometida a humedad, a una humedad que genera a veces problemas en alguna maquinaria. Pero si a ambas maquinarias, tanto la que está en la sierra como la que está en la costa, la encerramos, la protegemos vamos a entrar a un sistema cerrado, y generamos un ambiente igual en la sierra como en la costa. Vamos a ver que la condición de uso de esa maquinaria se vuelve estándar. Y esa es una tendencia que hay en mantenimiento. Por eso es importante lo que definimos en un sistema, la interacción con el medio ambiente. ¿Qué características también tienen los sistemas? Hay complejidad, sinergia, homeostasis, entropía, equifinalidad, ¿no? Esos son características. Vamos a ver complejidad. Hay sistemas simples y sistemas complejos. Inicialmente, en los sistemas complejos, en los sistemas simples, había una influencia, no tenían mucha influencia porque eran fáciles de entender, porque las relaciones eran simples, fácilmente uno podía controlarlos, no había fácil de estudiar. Eso era un sistema simple. Cada vez ahora los sistemas se vuelven más complejos en mantenimiento, porque tenemos sistemas con muchos componentes, con el efecto, como dice la distancia, la dependencia entre un componente y otro, hay que estudiarlo, hay entonces que desarrollar, por ejemplo, sistemas, como decimos, en serie, en paralelo. A veces utilizamos el teorema de Bayes para entender la complejidad de un sistema. Entonces, eso es lo que está pasando en mantenimiento, cada vez se vuelven más complejos y por eso la confiabilidad hay que estudiarla con mayor detalle. La sinergia se refiere al fenómeno en el cual el efecto de la influencia o trabajo de dos o más agentes actúa en conjunto. Es mayor al esperado considerando la suma de las acciones de los agentes por separado. ¿Qué significa, no?
de que cuando nosotros tenemos cuatro componentes, ¿no? Por sí solos no hacen nada. Cuando están juntos, sí logran un objetivo. Todos los componentes de una máquina o de un sistema están buscando, ¿no? Una función final, un objetivo. Solos no lo logran. Armados lo logran. Entonces, eso es lo que es un sistema y que también lo vemos en mantenimiento en una máquina, ¿no? Están buscando el objetivo del funcionamiento. En conjunto logran que funcione. Y solos no van a lograr el fin, ¿no? Por ejemplo, yéndonos a otro tipo de sistemas, en el sistema educativo, ¿qué componentes tenemos? Tenemos el componente alumno, el componente profesor, el componente administrativo, ¿no? Y es pensando solamente en esos tres componentes. Si uno de esos componentes no funciona, no vamos a llegar al fin final, que es generar un profesional en una universidad, ¿no? Entonces es fundamental que los tres componentes o los componentes que van a formar un sistema estén buscando siempre todos el fin, ¿no? La meta objetiva. Homeostasis. Este concepto está especialmente referido a los organismos vivos en tantos sistemas adaptables. ¿Qué nos dice? Que muchas veces cuando hay variaciones el sistema se adapta, ¿no? A veces puede ser negativo y a veces puede ser positivo, ¿no? Y eso lo vemos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el gobierno o los gobiernos no han dado un buen sostenimiento a la parte educativa, a la parte administrativa. ¿Y qué hace el sistema educativo? ¿Qué hace en un colegio donde no tiene posibilidades? Buscan hacer, digamos, manera de sacar fondos para dar un respaldo a los estudiantes. Buscan cómo ayudarlo al profesor. Entonces, eso se llama, los agentes se comienzan, debido a las variaciones, comienzan a buscar llegar al final de alguna u otra manera. Eso también lo vemos en el cuerpo humano. Cuando uno extrae algún componente del cuerpo, puede ser un brazo, pierde una pierna, los otros componentes tienden a apoyarlo y de repente a hacer mayor musculatura porque están apoyando a que el sistema funcione. Y así sucede también en cualquier sistema. En la maquinaria sucede lo mismo, ¿no? A veces uno comienza a fallar y los otros sistemas sufren, ¿no? y van enfocándose a lograr el objetivo, ¿no? Entonces, eso pasa en todos los sistemas, pero más pasa en los sistemas de organismos vivos. Entropía. El concepto básico de entropía en teoría de la información nos dice, y también cuando hablamos de la parte termodinámica, ¿qué nos dice? Que cuando tenemos sistemas también podemos generar en desorden. ¿Por qué? Porque si tenemos un sistema, también en algún momento el sistema se puede desordenar y hay maneras de medir el ruido en ese sistema. Podemos empezar un sistema en orden y después en el tiempo se va desordenando y comienza a haber ruido, comienza a haber desorden y esa es la entropía. Todos los sistemas tienden a tener una entropía, ¿no? Lo ideal es buscar alinear el sistema para que que su indicador de entropía sea el mínimo, pero siempre se tiende un sistema a tener ruido y desorden. Y eso sucede, ¿no? Cuando una maquinaria comienza a funcionar de una manera, ¿no? Y de un momento a otro, por ejemplo, no le hicieron un mantenimiento, un ajuste, la máquina comienza a sonar, no le pusieron aceite, comienza a vibrar. Entonces, existen sistemas que están funcionando, pero tienen entropía producto de las variaciones que hay y que se generan por un desorden. Pasamos a la siguiente opción, que es equifinalidad. Se refiere al hecho de que un sistema vivo, a partir de distintas condiciones, necesidades y por distintos caminos, llega a un mismo estado final. ¿Qué es lo que nos dice? Que los sistemas tratan de llegar a su objetivo. Hay veces algunos no por el mismo camino, pero todos los sistemas tratan de llegar al objetivo, ¿no? Y eso es fundamental en los sistemas. Y por eso podemos ver que hay veces una máquina de una carrera automovilística llega al final con lo poco que con cosas malogradas, con parches. Entonces busca llegar al final.
Y eso es lo que buscan los sistemas en general, enfocarse al final, a veces con condiciones distintas a las que partieron. Esas son las características de los sistemas que vamos a estudiar y que en mantenimiento lo vamos a ver. Elementos de un sistema. Todos los sistemas tienen entradas, que son los elementos a ser transformados. Tienen procesos, que son elementos de acción o modificación. Tienen salidas, producto del sistema. Tienen realimentación, medición de salida para evaluación y control. Y también hay algo importante, tienen disturbios internos y externos, ¿no?, que provocan una desestabilización del sistema. Y esto está en todos los sistemas, pero ahora lo vamos a ver en esta parte, vamos a ver referido a lo que es mantenimiento. Y lo vamos a centralizar en una maquinaria. La maquinaria tiene elementos, está formada por elementos. Cuando un elemento se malogra, entra el proceso de mantenimiento, que es la acción que va a volver el elemento a su estado inicial, que no es malogrado. Eso es lo que busca la salida, ¿no? La salida es volver a ese elemento a que salga completamente funcionando. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir qué ha ocasionado que se malogre ese elemento. Vamos a evaluar eso y vamos a controlar los tiempos. Vamos a ver cuánto tiempo se ha demorado en malograrse y cuánto tiempo no hemos demorado en reparar. Vamos a ver los disturbios, las causas de las fallas, por qué falló. Vamos a estudiar los motivos de la falla que han provocado la desestabilización del sistema. Y eso es mantenimiento y lo estudiamos dentro de los elementos de un sistema. Acá vemos entonces el proceso, ¿no?, y vemos dónde vamos a controlar. Vemos que tenemos que volver al estado inicial para que el proceso, que la máquina funcione bien. Acá vemos indicadores. Vamos a ver indicadores de salida, de riesgo, y cada proceso tiene sus indicadores, tiene sus metas y tiene sus evaluaciones. Eso es lo que buscamos en mantenimiento. ¿Qué medimos en mantenimiento? Ya lo habíamos dicho, disponibilidad y costos. Y eso es en cada proceso de mantenimiento, en cada maquinaria, vamos a ver si la máquina, cuánto tenemos de disponibilidad de la máquina y cuánto nos cuesta esa disponibilidad, ¿no? Y eso es esos son los indicadores que vamos a ir mirando. Vemos modelos, por ejemplo, ¿no? Modelo de sistemas. Uno de los modelos es de Kaufman. En este modelo dice, hay que identificar el problema, hay que buscar qué sucedió, ¿no? Si todo lo vamos a enfocar a mantenimiento, ¿no?, enfocamos qué sucedió y tenemos que ver la alternativa de solución, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos para solucionar esa falla? Vamos a tener objetivos concretos, por ejemplo, vamos a definir si esa falla la vamos a solucionar en media hora, en 45 minutos, y qué tenemos que hacer para lograr corregir esa falla. Vamos a ver el ambiente y las limitaciones que tenemos para lograr el objetivo. Vamos a ver los recursos que disponemos, cuántos mecánicos, cuántos electrónicos, cuánto equipo tenemos y la disponibilidad de qué hay. Vamos a ver qué componentes vamos a tocar y al final vamos a tener una actividad de control. Vamos a ver si cumplimos lo que habíamos establecido o si nos fuimos encima del tiempo de reparación. Después vamos a ver si la máquina antes se demoraba 10 horas y ahora se malograba cada 10 horas. Ahora vamos a ver si se malogra cada 15 horas, cada 20 horas. Esas son las actividades de control, ¿no?, que son importantes. Vamos a ver otro modelo, el modelo de Chadwick. Este modelo de Chadwick analiza el sistema, analiza toda la máquina al detalle, diseña cómo debemos hacer el mantenimiento, propone cómo debemos hacer el mantenimiento, porque ahí establece la secuencia de actividades, hace la instrumentación
qué debemos hacer en cada parte del mantenimiento y luego evalúa el sistema. Es otro modelo para chequear los sistemas. Entonces, con eso vemos toda la secuencia de lo que es sistemas y cómo están interviniendo en el mantenimiento. Para ello, vamos a ver ahora, en este punto 3, el planeamiento estratégico. Cuán importante es el planeamiento estratégico de nuestra organización. El planeamiento estratégico de la organización es lo que hace una compañía para lograr objetivos. Los objetivos de la compañía normalmente, primero es utilidad y segundo es un crecimiento en base a sustentado por todos los stakeholders o los grupos de interés, que todos tengan un beneficio, ¿no? Al decir que todos tengan un beneficio, vamos a encontrar que los proveedores tengan un beneficio, que los clientes tengan un beneficio, que los trabajadores tengan un beneficio, que la comunidad donde se desarrolla la empresa tenga un beneficio. Y cuando hablamos de la comunidad donde se desarrolla la empresa, estamos hablando que la empresa tiene que tener responsabilidad social y cubrir el medio ambiente. Todos esos son los stakeholders que vamos a buscar en el planeamiento estratégico, pero siempre buscando que la utilidad y el crecimiento de la empresa sean el futuro de la compañía. Vamos a ver entonces qué es el planeamiento estratégico. Este planeamiento estratégico también, cada vez en el transcurso de los años, las empresas han ido mejorándolo. Esta mejora es cada vez constante. Antes no existían cursos de planeamiento estratégico. Estoy hablándoles más o menos unos 20 años atrás, en las maestrías no se dictaba este curso. Ahora es fundamental, es un curso y no solamente es un curso, ¿no? Es una serie de cursos que cumplen y que al final llevamos el curso de planeamiento estratégico, ¿no? ¿Qué nos dice entonces? Es el proceso estratégico que incluye un conjunto de actividades que se desarrollan de manera secuencial, con la finalidad que una organización pueda proyectarse al futuro y alcance su visión deseada. O sea, es interesante, es un conjunto de actividades, o sea, es una secuencia de actividades que se desarrollan en forma secuencial y que buscan proyectar el futuro de la empresa. Y eso es lo que hacen las compañías de excelencia. Están planificando a verse aquí al próximo año, a 5 años, a 10 años. Y eso es parte del planeamiento estratégico. Los pasos del planeamiento estratégico son la formulación de estrategias, la implementación de estrategias, la evaluación de estrategias, en 3 puntos importantes, ¿no? Que agrupan. Y esto lo tienen como usted en la transparencia. Vemos entonces en la transparencia que ahí está, vamos a analizar primero la situación actual, donde analizamos dónde desarrolla la empresa. Posiblemente la empresa puede desarrollarse si es una corporación en todo el mundo, entonces tenemos que analizar la situación actual en cada continente. Pero eso sí, vamos a tener una visión a nivel global, mundial. Vamos a hacer ahorita una auditoría interna y vamos a ver la matriz F, vamos a ver la matriz F, la matriz F ve la auditoría externa y la matriz F ve la auditoría interna, ¿no? y analiza la organización internamente y en la parte externa, el medio donde se hace un análisis PESTE, un análisis de competidores y abajo se hace un análisis AMOVIF. Entonces vemos que la empresa es todo un desarrollo. Posiblemente muchos de ustedes no van a ver el detalle, porque eso lo desarrolla la parte directriz, el directorio de una organización. Y lo tiene que desarrollar, porque si no, la empresa no tiene a dónde ir, o sea, no tiene un timón de mando. Este es el timón de mando de la organización, donde todos los años se está desarrollando este planeamiento estratégico. Este es un proceso estratégico, como ustedes lo ven, y luego ven que tiene que ver las estrategias externas, internas,
tiene que ver los objetivos a corto plazo y ver cómo va a armar la estructura organizacional, cuáles son las políticas, los recursos, la motivación y cómo va a trabajar con el medio ambiente y la ecología. Y eso va a buscar una situación futura. Con todo eso vamos a enfocarnos a una situación futura. ¿Cómo va a estar la empresa acá a 1 año, a 5 años y a 10 años? ¿No? Para ello entonces vamos a ver la formulación de estrategias, que es hacer una visión y misión. Es importante que todas las compañías tengan una visión y misión, que tengan sus valores bien claros y que tengan código de éticas. Es increíble cómo estos puntos se desarrollan en las empresas. En muchas empresas tal vez no, pero en las empresas que son de excelencia son puntos necesarios y vitales. Por ejemplo, vemos la visión y misión que cada año o cada 5 años se puede renovar. Vemos los valores que son constantes y que de repente son difíciles de variar, pero se mantienen en el tiempo. Y vemos el código de ética. Este código de ética en las corporaciones hacen que en cada continente exista el mismo código y hay que entenderlo, porque el código de ética no debe variar con cada cultura. Podemos tener en Latinoamérica un código de ética y podemos tener el mismo código de ética en la India o en China o en Estados Unidos. Y el código debe ser constante, pero para ello hay que generar cursos de ética muy fuertes para lograr el objetivo de tener un estándar. ¿Es difícil en las corporaciones? Sí, porque las culturas influyen definitivamente en las organizaciones. Las culturas de los países influyen en las organizaciones. Tenemos que mantener una cultura organizacional que solamente tenga un solo código de ética en el mundo. Entonces, seguimos, vemos las oportunidades, amenazas, chequeamos eso, la evaluación externa, vemos factores críticos de éxito, evaluamos el sector, ¿no? Vemos también las fortalezas y debilidades, una evaluación interna de la empresa. Vemos los objetivos a largo plazo que tiene que tener la empresa y vemos las estrategias alternativas para después lograr elegir, hacer la elección de estrategias para hacer la formulación. En la parte, ya pasando a la siguiente parte, en la plan de implementación de estrategias, tenemos que analizar cuáles son los objetivos a corto plazo. ¿Qué queremos hacer el siguiente año o los siguientes 5 años? ¿Cómo va a ir la organización? ¿Cuáles son las políticas que debemos manejar? Y dentro de eso vamos a asignar recursos para determinadas áreas, de repente más recursos que otras, de acuerdo a las políticas, ¿no? Y vamos a hacer un trabajo de motivación del recurso humano y eso es parte de la implementación de estrategias. Entonces vamos a hacer ahora pequeños ejemplos que quiero que los revisen ustedes, ¿no? De repente no vamos a incidir en al detalle, pero acá vemos, por ejemplo, una matriz de intereses nacionales, donde podemos ver, comparar, digamos, en este caso un ejemplo referente a la compañía donde yo trabajo y vemos intereses comunes y intereses opuestos entre países que pueden tener, cuáles son países que tienen una en supervivencia, ¿no? Y cuáles son vitales, cuáles son importantes y cuáles son periféricos. Entonces vamos a ver que hay países que están con alta competitividad en nuestro continente. Nosotros estamos compitiendo. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos competencias ahorita fuertes, ¿no? Unas competencias extraordinarias con Colombia, pero es algo, Perú y Colombia están compitiendo. ¿Por qué? Porque son países que están creciendo. Chile y Brasil son otros competidores que van adelante, ¿no? Pero todos vamos creciendo. Entonces se ve esas competencias y por eso se ve una matriz de intereses nacionales. Hacemos la matriz F, que vemos los factores externos, vemos las oportunidades, las amenazas. Tenemos que poner un peso y un valor para tener un puntaje ponderado. Ese análisis es importante, ¿no? Trabajar con esta matriz F para analizar los factores externos que están alrededor de nuestra empresa, que circundan nuestra empresa. Vemos también la matriz de perfil competitivo, ¿no? Esta matriz de perfil competitivo compara países, se da también valores para ver ponderadamente cómo estamos y esta nos permite
esta matriz también compararnos y ver en qué tenemos que mejorar, ¿no? Y podemos ver esta matriz de perfil competitivo ya en otro plano, utilizando el Excel pueden hacer este gráfico y vamos a ver, comparar estos 4 países y ver esas 5 consideraciones para competir, ¿no? Vemos también la matriz de perfil referencial. Podemos buscar países que son referencias, por eso en este caso hemos buscado Estados Unidos y Francia como referencia para compararnos, ¿no? Entonces esta matriz nos permite también compararnos para ver cómo estamos con referencia a otros países a nivel mundial. Y también podemos hacer este gráfico que nos permite chequear también esos 5 componentes en los distintos países, ¿no? Esta matriz de perfil referencial. También vemos la matriz EFI, que es de factores internos. También podemos ver ahí, detallar las fortalezas y las debilidades. Podemos tener cada peso en cada una de esas opciones y los valores. Y acá podemos ver en fortalezas, por ejemplo, el liderazgo en costos es una fortaleza y ver qué puntaje tiene, y ese es un factor interno que desde la empresa, el puntaje que tiene y el peso que tiene para lograr un puntaje ponderado, ¿no? Todo eso es lo que vamos analizando en lo que es la estrategia de la empresa. Tenemos una matriz de interés también, donde vemos el interés organizacional, donde vemos la parte vital, la parte importante y la parte periférica, ¿no? Es importante chequear estas matrices que nos van a permitir tener estrategias. Dentro de ello tenemos una matriz ya muy conocida, una matriz FODA, pero es de doble entrada, que es importante que la realicen todas las empresas, y ahí tienen un ejemplo para que ustedes lo revisen y se den cuenta cómo esta matriz nos va a permitir ver el futuro de la empresa, hacia dónde vamos, ¿no? Son propuestas que se tienen. Entonces, estas son algunas matrices que son parte del planeamiento estratégico. Un planeamiento estratégico es importante desarrollarlo a nivel de todas las empresas, y eso es previo para luego entrar a lo que es el planeamiento estratégico de mantenimiento, que es, hasta ahí nos vamos a quedar, que es la primera sesión, y que vamos a la siguiente sesión. Espero verlos luego.